Bienvenidos a Cuba Noticias a través de la señal de la Casa Informativa de Cubavisión Internacional. Un placer que ya esté conectados con nosotros. Comenzamos a esta hora con las noticias más relevantes que marcan nuestra jornada a manera de titulares. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel participó en el acto político por aniversario 64 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución. Este 16 de abril fue recordado también en el país por ser la fecha en que se fundó el Partido Comunista de Cuba. Con la premisa de la tolerancia cero a las drogas, vecinos del Consejo Popular Jesús María en el capitalino municipio Habana Vieja debatieron sobre la necesidad de reforzar el trabajo preventivo ante el consumo y el tráfico de drogas. Cumple 22 años la misión Barrio Adentro en Venezuela, iniciativa por la cual han llegado más de 165.000 colaboradores de la salud de Cuba a ese país. Comenzamos con nuestras informaciones desde la céntrica esquina de 23 y 12 en la capitalina barriada del Vedado. La máxima dirección de Cuba, junto a representantes de organizaciones políticas y de masas, participaron en un acto político por el aniversario 64 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución. Cuba rememoró el aniversario 64 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución con un acto político presidido por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel. Con la presencia de unos 20.000 participantes, la ceremonia estuvo marcada por el recuento histórico desde la céntrica esquina de 23 y 12 en la capitalina barriada del Vedado. Al calor del momento, la proclamación del carácter socialista no fue una decisión improvisada, sino la culminación de un proceso de profundas transformaciones sociales, económicas y políticas que se iniciaron con el triunfo revolucionario. Fue la respuesta contundente del pueblo cubano a las agresiones y amenazas del imperialismo, la reafirmación de nuestra soberanía y el camino elegido para construir un futuro de prosperidad y de bienestar para nuestro pueblo. Durante la despedida solemne a los caídos en los bombardeos de Estados Unidos contra las bases aéreas de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba, el comandante en jefe Fidel Castro alertó entonces sobre una inminente invasión mercenaria organizada, financiada y apoyada por el imperialismo. Más de 6 décadas después, esta tribuna se convirtió también en escenario de denuncia contra las campañas de descrédito del gobierno norteamericano hacia la colaboración médica cubana. En las últimas semanas hemos sido testigos del endurecimiento de la persecución y el financiamiento de calumnia contra los acuerdos de cooperación médica internacional de Cuba en otras partes del mundo. Mediante presiones, amenazas y regulaciones contrarias al derecho internacional, junto a programas bien financiados por Estados Unidos para comprar testimonios falsos, se reafirma el desprecio de ese nomo por los servicios de salud de miles de personas cuando más los necesitan. El irrespeto a la soberanía e independencia de los estados y la obsesión de utilizar cualquier recurso para agredir a Cuba y provocar carencias en su población. Junto a la declaración del carácter socialista de la Revolución, el 16 de abril resume otras 2 fechas de vital relevancia en la historia patria: el Día del Miliciano y la fundación del Partido Comunista de Cuba. Gisela Soto Navarro, Cubavisión Internacional. Lo decíamos en titulares, además del aniversario de proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana, también se conmemora en esta fecha el nacimiento simbólico del Partido Comunista de Cuba. Fidel Castro consolidó la unidad revolucionaria bajo su liderazgo. Veamos más detalles. El 16 de abril de 1961, durante las honras fúnebres a las víctimas de los bombardeos estadounidenses previos a la invasión por Playa Girón, Fidel Castro proclamó la creación de un partido único de los trabajadores, un llamado a la unidad revolucionaria en medio de la tensión. No fue un acto burocrático, sino un manifiesto político que fusionó las fuerzas en un proyecto común: defender la soberanía cubana bajo la bandera del socialismo. Aquel día, mientras la multitud coreaba "Patria o muerte", la CIA ultimaba detalles de la invasión más audaz contra la isla. Al amanecer del 17 de abril, las aguas tranquilas de Bahía de Cochinos se turbaron con el desembarco de más de 1.500 mercenarios. Pero el anuncio de Fidel el día anterior había galvanizado al pueblo. Las redes revolucionarias, aún incipientes, se activaron como un reloj de precisión. Milicias populares marcharon hacia Girón.
Fidel arengó: lo que no pudieron conquistar con leyes, lo intentarán con balas y fracasarán. En 72 horas, la invasión colapsó. Los invasores, sin apoyo aéreo ni popular, se rindieron. La victoria no fue solo militar, fue el bautizo de un proyecto político que desde su génesis supo convertir la pasión revolucionaria en organización eficaz. Abril de 1961 marcó así el nacimiento del Partido Comunista de Cuba en el fuego de Girón. El partido, desde entonces, no ha sido solo un nombre, es el legado de un pueblo que ante las balas eligió la unidad. En aquel abril, Cuba aprendió que su mejor escudo era la conciencia colectiva forjada en la lucha. Leisa Fritz Tapanés, Cubavisión Internacional. Momento para nuestra primera pausa informativa. Continúe con nosotros. Como parte del tercer ejercicio de prevención y enfrentamiento a los ilícitos de drogas que realiza Cuba para elevar la percepción de riesgo, se realizó un barrio debate en el Consejo Popular Jesús María, en el capitalino municipio Habana Vieja. En este encuentro se desarrolló una charla educativa y los asistentes compartieron con pacientes por adicciones. La periodista Vilma Hernández nos cuenta mucho más. Desde las comunidades, como una actividad de prevención y enfrentamiento a las drogas y a los ilícitos estupefacientes, se realizan varios debates en el país. En esta ocasión, el Consejo Popular Jesús María, en la Habana Vieja de la capital cubana, fue sede de esta acción. Esta actividad para nosotros ha servido de mucha satisfacción haber compartido en este barrio debate, donde se han tratado temas muy importantes de prevención y el enfrentamiento a todo lo que tiene que ver con estupefacientes desde el punto de vista ilegal, la venta y consumo del mismo. Se están haciendo varias acciones a nivel del territorio, a nivel del país, para poder minimizar y erradicar tolerancia cero con las drogas. Los barriodebates han sido muy provechosos para nosotros. Las comunidades muy agradecidas de que los estemos haciendo, de que se hable del tema. De hecho, nos piden siempre, debemos hacerlo en todas partes, por favor síganlo haciendo. Las comunidades nos están pidiendo que lo hagamos, porque la gente en Cuba, de modo general, hay una cultura de rechazo a las drogas. Las comunidades no quieren que haya droga. La familia cubana no quiere que haya droga en las calles. Los jóvenes cubanos no quisieran que hubiera droga. Por tanto, el resultado de venir a conversar con la comunidad sobre este tema tiene un alto impacto. Se agradece muchísimo que lo hagamos y siempre también se retribuye el sistema con la entrada al sistema de salud para atender a aquellas personas que por determinadas razones pudieron haber empezado a consumir. El consumo y tráfico de drogas trae consigo impactos negativos. Y el tema de las drogas reviste no solamente una afectación propia, personal, sino a la familia, a la sociedad, y trae aparejada consecuencias nefastas, no solamente para la salud, sino desde el punto de vista también jurídico-penal, a partir de las conductas en que pueden incurrir las personas que se tipifican como delitos en el Código Penal vigente en nuestro país, con sanciones muy severas, a partir del bien jurídico que protege. Son delitos relacionados con las drogas ilícitas y sustancias de efectos similares que afectan la salud colectiva. Todo ello conlleva a cometer delitos y hechos sancionables. Conversar sobre estos temas en la comunidad tiene un valor esencial, porque es donde se da la vida, donde se da la labor cotidiana de la familia, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Y las familias y la juventud cubana debe estar preparada del peligro que representan y deben quedarse con habilidades para decir que no al consumo. Es importante que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes tengan las habilidades de decir que no. Jóvenes pacientes adictos en recuperación fueron protagonistas del evento. Con tristes historias piden a los jóvenes de esta sociedad que no caigan en esos errores. Para ellos, este proceso está definido en una palabra. Para mí esto significa fe. Extraordinario. Libertad. Esperanza. Felicidad. Recuperación. Fuerza. Amor. Cada barrio debate es un llamado perenne que hace el país con acciones ejecutadas por los operadores de derecho. Cuba mantiene una política de tolerancia cero en el enfrentamiento a las drogas y aplica con rigor y severidad su legislación al respecto, porque el pueblo reafirma que contra la droga se gana.
Vilma Vilena Hernández, Cubavisión Internacional. Cuba y Vietnam conmemoraron los aniversarios 64 de la victoria de Playa Girón y 65 del establecimiento de sus relaciones diplomáticas con un fraternal encuentro de amistad en la norteña provincia de Vĩnh Phúc. Las relaciones entre los dos países se siguen fortaleciendo, sobre todo en este año de amistad Vietnam-Cuba. La periodista Claudia Odet nos ofrece detalles de cómo se ha estado comportando en las últimas semanas la colaboración entre ambas naciones. Efectivamente, en las últimas jornadas ha trascendido la visita de trabajo que realiza a Vietnam el vicetitular del Ministerio de Educación Superior de Cuba, Reinaldo Velázquez, con el objetivo de evaluar las potencialidades de colaboración con instituciones de ese país. Las universidades vietnamitas muestran notables avances, de acuerdo con el funcionario cubano, lo cual es importante compartir con la Academia de la Mayor de las Antillas. De igual forma, manifestó que la colaboración pudiera realizarse a través de proyectos conjuntos, fundamentalmente con las 4 universidades que visitará durante su estancia en Vietnam, la cual se va a extender hasta el venidero jueves. Los vínculos con el país asiático se consolidan no solo en el sector educacional. El pasado 12 de abril, ambas naciones ratificaron la voluntad de continuar fortaleciendo los nexos económicos, comerciales, financieros y de cooperación durante un encuentro de alto nivel realizado en La Habana. En ese entonces, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz y el viceministro de Finanzas del país asiático, Le Tan Han, destacaron la trascendencia de los acuerdos adoptados por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en septiembre de 2024, durante su estancia en Cuba, y momento en el que se firmaron 7 acuerdos y una declaración conjunta. En esta oportunidad, el viceministro vietnamita llegó a la isla para entregar 10.000 toneladas de arroz y anunció el donativo de otras 1.500 toneladas, en nombre del viceprimer ministro vietnamita Ho Duc Phoc. Por su parte, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez manifestó que 2025 es un año histórico en las relaciones entre ambos pueblos, pues se trata del año de la amistad Vietnam-Cuba. Gracias, Claudia, por estar con nosotros y nos vamos hasta el segmento de meteorología de las precisiones del comportamiento de las variables meteorológicas en las próximas horas. Hoy nos hablará Ginelis Bermúdez. Un placer tenerte con nosotros. Saludos, es un placer compartir con ustedes la información meteorológica. Las altas presiones migratorias mantienen su influencia sobre Cuba y sus mares adyacentes. Las condiciones del tiempo siguen siendo muy estables, excepto en la región oriental, donde una vaguada con poco movimiento sobre el paso de los vientos mantiene el predominio de nublados sobre el extremo oriental, con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvia, aunque en las próximas horas irá disminuyendo la probabilidad. Solo son posibles aislados chubascos hacia zonas de la costa norte de la provincia de Guantánamo. En el resto del país se mantienen con muy poca variación las condiciones del tiempo. El pronóstico del tiempo para las próximas horas será de un amanecer con poca nubosidad en los destinos turísticos de la región occidental. Ya en la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias, con temperaturas mínimas entre 17 y 21 grados Celsius y máximas en la tarde entre 28 y 31 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central amanecerá con sol y pocas nubes, en la tarde parcialmente nublado, así se mantendrá durante la noche con escasas precipitaciones, con máximas de 28 grados Celsius en zonas de la costa norte, 30 grados en Trinidad con 17 grados de temperatura mínima. En la región oriental estará amaneciendo parcialmente nublado en zonas de la costa norte, así se mantendrá durante la tarde con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias en Baracoa, mientras que en el sur oriental, en Santiago de Cuba y en Bayamo, amanecerá con poca nubosidad y ya en la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias, mínimas de 22 grados Celsius en zonas de la costa norte, 20 grados en el sur oriental, con máximas en la tarde entre 28 y 31 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicís a las 6:37 de la mañana se pondrá a las 8 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y se mantiene la fase de luna llena. En resumen, para las próximas horas, algunas lluvias en Baracoa, escasas en el resto del país. Usted continúe con Cubavisión Internacional. Gracias, Ginelis. Y uno de los mayores despliegues en beneficio de la salud más allá de las fronteras de un país lo inició Cuba un día como hoy, pero en el año 2003. En su cuenta de X, el canciller cubano Bruno Rodríguez recordó que la misión Barrio Adentro en Venezuela es fruto de la colaboración entre ambas naciones. Inició su impacto en ciudades, pueblos, comunidades y zonas rurales e indígenas como manifestación de verdadero derecho universal. Resultó en una de las iniciativas más profundas para beneficio social y eje destacado en la revolución bolivariana.
Por más de 2 décadas, más de 165.000 profesionales cubanos han trabajado en el país sudamericano mejorando todos los indicadores de salud. En la actualidad son más de 13.000 los cooperantes que mantienen este proyecto conjunto, muestra sobresaliente de la integración latinoamericana. Y es que la colaboración médica cubana en el exterior forma parte de esa tradición nuestra de compartir lo que tenemos. Y a pesar de las campañas enemigas de desacreditar tan humilde gesto, los pueblos no se equivocan. Estas imágenes corresponden a la selva centroamericana La Mosquitia en 2003. Son colaboradores de la salud cubanos atendiendo en las olvidadas aldeas a los misquitos, pueblos originarios de Centroamérica, y los tahuaca, ancestral grupo que habita en la ribera del río Patuca. Ellos conforman ese penacho indígena del que hablaba el maestro. Esa América de la que también sentenció no comenzará a andar bien hasta que no se hagan dar bien al indio. Estas otras son de octubre de 2005, cuando en apenas unos segundos la vida de millones de personas en Pakistán cambió tras el terremoto. Cerca de 20.000 personas perdieron la vida y el doble de esa cifra sufrieron afectaciones. Hasta ese otro lado del mundo, desafiando las heladas temperaturas al pie del Himalaya, llegaron los colaboradores cubanos. Era una cultura, una lengua y una religión diferentes, pero la solidaridad y el amor no entiende de idiomas. La diferencia entre la vida y la muerte en Pakistán tras el terremoto, dijo el entonces presidente pakistaní Pervez Musharraf, la han establecido los médicos cubanos. Se dice rápido, pero no es poca cosa. Estas otras imágenes tampoco forman parte de un filme de ciencia ficción. Son los colaboradores de la salud cubanos haciéndole frente a una epidemia como el cólera que dejó miles de muertos en Haití. Desde la intrincada región de la Grand Dance hasta la isla Lagonave se establecieron centros para la atención a pacientes. El cólera mata, bien lo saben los haitianos. Junto a ellos estuvieron todo el tiempo los colaboradores cubanos combatiendo la llamada enfermedad de la pobreza. ¿Cómo hablar entonces de esclavitud, de tráfico de personas, cuando se trata de algo tan sagrado como el derecho a la vida? Estas imágenes no fueron sacadas de internet. Yo estuve allí. Yo compartí con nuestra gente, yo vi lágrimas cuando la ciencia no era suficiente para salvar una vida. Vi el agradecimiento reflejado en una mirada, vi el llanto tras la partida, vi la esperanza del que nunca pudo ver un médico. Pero los pueblos no se equivocan. La cooperación médica cubana es necesaria, imprescindible en muchas naciones, y se enmarca en la tradición cubana no de dar lo que sobra, sino de compartir lo que tenemos. En la isla Noel Otaño, Cubavisión Internacional. Seguimos hablando sobre salud en Cuba porque en Las Tunas no se detiene la construcción del área materno-infantil del Hospital Pediátrico Provincial. Este año la inversión avanza considerablemente gracias a la disponibilidad de recursos y de presupuesto. Desde el año 2023, en el Hospital Pediátrico Provincial Mártires de Las Tunas, se trabaja en la construcción del área materno-infantil. La obra es ejecutada por la MIPYME Milenio de este territorio, la cual posee una brigada de 15 obreros que trabajan en el segundo nivel para culminar las salas A y B con capacidad para 48 camas. Estamos ahora mismo en la primera etapa, que consiste del eje 1 al eje 6, donde se han colocado enchapes en paredes, colocación de carpintería, en la red eléctrica, y se está trabajando ahora mismo en el pulido de piso. El avance en las inversiones en este 2025 ha sido vertiginoso. Todo el mundo está con el interés, nuestro gobierno, nuestro partido, el mismo constructor y por supuesto nuestro sector para poder avanzar en el materno infantil, que es un sueño que estamos anhelando hace muchos años. La obra también incluye labores constructivas en los niveles primero y tercero. En el año que viene o en el 2027 seguir avanzando en el primer nivel donde están los laboratorios, ya sea microbiología, el laboratorio clínico, los salones y avanzar en esta parte. Continuaremos después en el tercer nivel para ver si ya el materno infantil poco a poco va haciéndose objetivo y su funcionabilidad. Esta área del futuro Hospital Materno Infantil de Las Tunas tendrá capacidad para alrededor de 300 camas.
Esta es una de las principales inversiones que impulsa hoy el sector de la salud pública en la provincia. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Cubavisión Internacional. Iniciamos hablando de béisbol y específicamente de la tercera liga élite, pues la etapa clasificatoria de este evento casi concluye con detalles de los partidos de este martes y para conocer cómo marcha la tabla de posiciones de este torneo, llega el reporte de la colega Claudia Odet. Casi finalizando la etapa clasificatoria de la tercera liga élite del béisbol cubano, los Tigres de Ciego de Ávila continúan de líderes del torneo. Luego de los partidos de este martes, los dirigidos por Dani Miranda se impusieron ante los Sotaneros de Pinar del Río con marcador de 9-2 y de esta manera se ratificaron como los mejores de la competencia. Un racimo de 4 carreras en el mismo primer inning, con igual cantidad de imparables, incluido jonrón del inicialista Jonathan Bridón frente al abridor y derrotado Elian Moreno, fue clave para el éxito de los avileños. La victoria fue a la cuenta de José Ramón Rodríguez, quien tiró 7 capítulos completos, con apenas 6 indiscutibles y solo una carrera limpia. Como curiosidad destaca que en los últimos 2 partidos en que se han enfrentado Tigres y Vegueros, el picheo de los primeros solamente ha permitido 2 anotaciones a los segundos en 18 entradas completas. En otro de los encuentros de la jornada de este martes, los Leones de Industriales, al igual que los Tigres en condición de visitante, desataron brutal ofensiva de 18 inatrapables y de esta manera vencieron 14 anotaciones por 6 a los Alazanes de Granma. El triunfo fue a la cuenta del relevista Fer Cejas, quien realizó un sólido trabajo en 5 capítulos completos al admitir solo 3 hits, ponchar en igual número de oportunidades y mostrar un excelente control al no haber regalado boletos. En tanto, César García fue el derrotado, su 4º fracaso para él en la liga y sin sonrisas aún. Este fue un partido de 22 corredores dejados en circulación, 12 de ellos por los capitalinos, y en el ataque ofensivo sobresalió el joven Brandon Pérez, que se despidió de 6-2, ambos dobles, y además 4 carreras impulsadas. Luego de estos enfrentamientos, los Tigres de Ciego de Ávila encabezan la tabla de posiciones con balance de 15 victorias y 7 derrotas, seguido por Las Tunas con 16 e Industriales se ubica con 13 sonrisas e igual cantidad de descalabros en el tercer puesto. En tanto, en el cuarto escaño se ubican las Avispas Santiagueras con 11 juegos ganados y 13 perdidos. Fuera de la zona de clasificación se encuentra el elenco de Granma, con 9 éxitos y 13 disgustos, al tiempo que cerrando la tabla está el sotanero Pinar del Río, con balance de 10 ganados y 16 perdidos. Claudia Odet, para Cubavisión Internacional. Cambiamos de tema y hablamos del deporte ciencia, pues 2 triunfos consecutivos encarrilaron las actuaciones de los cubanos Jorge Roberto Elías y Yerisbel Miranda en el torneo subzonal de ajedrez de Medellín 2025 en Colombia, torneo que en cada apartado define una plaza para la venidera Copa del Mundo. Estos desempeños colocaron a Elías en el puesto 12, a Yerisbel en el 17, todavía lejos de la vanguardia, pero más cerca de los pronósticos y en mejores circunstancias para asumir la segunda mitad del torneo. Un grupo de 7 jugadores mantuvo el paso perfecto, pero el sistema de desempate ubica en la cima de la tabla Roberto García, cubano, que representa a Colombia. Y entre las mujeres, Yerisbel prosiguió la recuperación de desafortunado arranque con los éxitos también sobre las locales Isabela Brito y María José Rosario, que llegó a 3 unidades. A falta de 5 rondas para el cierre, los exponentes de la isla necesitan mostrar lo mejor de su talento para hacer cumplir su favoritismo y regresar a casa con los boletos mundialistas. Cerramos el segmento deportivo y nos vamos a nuestra segunda pausa informativa.
La Bienal de Humorismo Gráfico regresa cada 2 años a su sede habitual del municipio de San Antonio de los Baños, en la occidental provincia de Artemisa, y la tradición del humor y la actividad caricaturesca desarrollada durante un siglo permite comprender por qué se celebran aquí las bienales y por qué también existe un museo del humor en San Antonio de los Baños. Sobre la próxima edición del evento informa el periodista Cristian Rojas. Menos fake y más news será el lema central de la 24ª Bienal Internacional de Humorismo Gráfico, que iniciará el próximo domingo 20 de abril en San Antonio de los Baños, municipio de Artemisa, sede tradicional del evento. Humoristas e historietistas proyectarán con sus obras el debate sobre la desinformación y manipulación de la noticia por las grandes transnacionales de la comunicación. Existen 5 modalidades en concurso, que son la sátira política, el humor general, caricatura personal, fotografía y la historieta, fotografía humorística, por supuesto. Este año se recibieron 890 obras, un poco menos que en años anteriores, que sobrepasó un poquito las 1000. Esas obras se recibieron de 44 países, 246 participantes. De ellos debo decir que la mayor parte fueron de un país que tiene una tradición en el humor gráfico importante, tiene mucho peso en esta modalidad de la plástica y la gráfica en el mundo, que fue Irán. Tuvo 62 participantes. Cuba es el segundo país de participación, por supuesto 27 participantes con sus obras. Después estuvo China con 25, Turquía y Brasil con 15 cada uno, Rumanía con 9 y el resto de los países participantes que componen esos 44 que ya les decía. El jurado eligió a 233 obras para el concurso, las que serán expuestas en el Museo del Humor de San Antonio. Las actividades incluyen muestras colectivas, talleres y donativos de colecciones. La Habana será subsede del evento. Hemos trabajado también en las acciones de restauración del Parque del Humor, propiamente del territorio, el Parque Rubén Martínez Quidiello, pero tradicionalmente todo el mundo lo conoce como Parque del Humor, que es en el cual se encuentra el mural que caracteriza la realización de este evento como principal centro el primer día, cuando iniciamos el día 20. Como novedad, la Bienal llegará hasta instituciones de bien social como el proyecto sociocultural Quisicuaba, sitio en el que los caricaturistas e historietistas realizarán por vez primera un mural colateral similar al ya tradicional del Parque del Humor en San Antonio. Cristian Rojas, Cuba Visión Internacional. De esta manera ponemos punto final a Cuba Noticias. Gracias por elegirnos para actualizarse. Tenga una excelente jornada.